Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy desde la ciudad de Lima, en Perú. Estoy con Humberto Vicina y Gustavo Ontaneda. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien. Muy bien. Estamos con Elia latinoamericana. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Qué tal, Adrián, aquí Adrián? desde Lima. Y Lima desde bien. Elia. ¿Cómo estuvo Lima hoy? Lima está un poco fría. Tenemos una humedad tremenda aquí en Lima. Dicen que es de las ciudades más húmedas del mundo. A veces llega al 90% de la humedad. Y ¡Wow! entonces, sí, sí. Y entonces la sensación de frío es fuerte. Y el invierno se ha prolongado un poquito, porque ya deberíamos estar entrando en primavera. Todavía se siente el frío fuerte, sobre todo muy temprano y luego ya cuando comienza a anochecer, ¿no? Así que estamos todavía un poco abrigados por acá. Y a su vez es Sí, así. extraño porque lo que sé de Lima es que llueve muy poco. Es como que son muy pocos días que llueve en Lima. Y con tanta humedad, me parece como muy extraño, ¿no? Que haya humedad y no llueva. En realidad, o sea, aquí los limeños sí le llaman la lluvia, pero yo que vengo del norte, aparte de sentir mucho más frío que los propios limeños, no es la misma sensación, o sea, no es la misma lluvia, es como una garúa que está ahí, pero se siente. Entonces, sí, sí, muchos dicen que llueve, pero digamos que no es tanto como al norte, por ejemplo. Aquí esperamos que salga el sol porque en invierno el cielo es gris. Ah, Entonces le dicen, el cielo de Lima se llama el cielo de panza de burro, porque siempre es gris. O sea, no sale el sol y es un poco triste, ¿no? Porque hay mucha humedad, pero no llueve, entonces se queda como acumulada la densidad del aire es muy fuerte, se queda ahí la humedad en el cielo, entonces cubre los rayos del sol. Es simpática Lima, ¿ah? Es la única capital de Sudamérica que tiene mar, sí, es verdad. ¿eh? Y la zona del mar es agradable, sobre todo en primavera y verano, pero en general es agradable. Sí. Pero con relación directa al mar, ¿no? Porque, bueno, Claro, Caracas tiene colinda con, está como a 20 minutos del mar, ¿no? claro, ¿No? pero en cambio aquí tienes el mar bajando un acantilado, ahí lo tienes. Tienes, sí, incluso playas, ¿no? Bueno, Sí, es una cantidad muy fuerte también sobre la que tiene Lima. Eso es muy sí, particular también. sí, sí. Muy Sí. interesante eso, Bueno, creo que como por eso los geografía. españoles habrán elegido la situación de mar, ¿no? Porque en realidad las ciudades no están sobre el mar para protección, en realidad. Pero el acantilado le daba otra protección extra, posiblemente. Claro, sí. Bueno, gracias a eso se practica estos vuelos en parapente. Hacen vuelos en parapente y eso tiene un toque ahí. El paisaje de Lima siempre es con el mar y con gente ahí volando, ¿no? Volando. Sí. Bueno, cuéntanos algo del proyecto que están creando ustedes. Mira, ya son tres. Eh, Cuéntenos qué es lo que están haciendo. Bueno, estamos en un proyecto un poco sui generis, que es una escuela de arquitectura itinerante latinoamericana, que no va a tener local ni edificio, sino va a dedicarse a estudiar la arquitectura in situ, ¿no? O sea, ese es el gran diferencial, digamos. Queremos estar como cerca del arquitecto y cerca de la arquitectura y aprender con ellos, ¿no? De la mano de ellos, pero en obra, digamos, en la calle o en la obra. Esa es un poco la idea y queremos hacerlo, por supuesto, en todas las ciudades posibles de Sudamérica, ¿no? Claro, lo peculiar es que cada año va a ir cambiando, ¿no? Incluso los tres cursos que tenemos son en diferentes ciudades.
Justo hablamos con Humberto que queríamos que el primer curso sea hoy en Perú, que es prácticamente el curso que abarca oficinas de arquitectura contemporáneas acá en Perú. Entonces, Elia es eso, un proyecto sobre todo para difundir lo que se está haciendo en Latinoamérica, porque muy poco lo hablan de ello, ¿no? Y en Perú mucho menos. Hablábamos la vez pasada que no muchos conocen arquitectos peruanos, entonces la idea también es difundir un poco de lo que se hace acá. Muy bien. ¿Y cómo nació la idea? ¿Por qué tienen esta intención o esta necesidad de hablar de arquitectura? ¿Por qué necesitan que es importante? Bueno, yo creo que en primer lugar es porque la experiencia es fundamental y cuando uno está en clase puede recibir mil ideas y conceptos, pero hay muchas cosas que se aprenden sin palabras, ¿no? Y es la experiencia de estar en un lugar, de compartir impresiones con otros en ese lugar y bueno, y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Con el que ha hecho posible ese lugar, con su intelecto, con su creatividad, ¿no? Las, el que nos contará las intenciones que ha habido detrás y la historia probablemente que hay detrás de cada cosa que veamos, ¿no? De cada edificio, de cada intervención. Entonces, eso yo creo que no es como lo complementario en la escuela. Y aquí para nosotros es lo principal. ¿No? O sea, es como al revés, estamos invirtiendo un poco el sistema. No sé si es Sí, muy osado, pero en fin. definitivamente, y me atrevo a decir que yo prácticamente en la universidad no aprendí nada, o sea, aprendí, pero mucho más se aprende visitando las obras, ¿no? Y justo en el 2020 que visité a Miguel Duarte de TDA en Paraguay, me di cuenta o sea, que el arquitecto tiene una función muy importante digamos, en la ciudad donde trabaja. Y aparte de eso, pues las conexiones que se deben tener son importantes. Entonces, ese networking no se aprende en las facultades, ¿no? Entonces, viajando, hablando con los propios arquitectos, en una reunión como la que tenemos ahora. Entonces, eso es lo que también nosotros buscamos, ¿no? Eh, eso, estamos yendo en contra de lo que se está haciendo ahora. El sábado ¿Y, tuvimos el lanzamiento de la y qué tal escuela. fue? eh, Estuvimos ahí acompañados de varios arquitectos representativos, digamos, de aquí de Lima. ¿Y ya tienen los estudios de arquitectura que van a participar, que van a visitar las obras? Sí, Sí, sí. nosotros, sí, tenemos ya cuatro arquitectos que van a ser parte del primer curso, cuatro arquitectos comprometidos, digamos, ¿no? Que nos van a acompañar. Las clases van a algún espacio de sus obras, las clases teóricas, digamos, donde nos van a contar sus conceptos, sus procesos de diseño. Y luego, digamos, de las 7 horas por cada estudio de arquitectura, 5 son recorridos por las obras, visitas guiadas, ¿no? Y la idea es que, bueno, uno pueda tocar los materiales, también aprender de cómo se construyen, ¿no? Una de las cosas que el sábado comentamos es que a veces el tema constructivo, del detalle arquitectónico, del trabajo con materiales, no es muy creativo. A veces en algunos chicos de fin de carrera y después en arquitectos jóvenes actuales, ¿no? Y entonces hemos escogido arquitectos que trabajan muy creativamente con materiales y con formas y que al mismo tiempo son muy consistentes, ¿no? En lo que piensan y muy comunicativos, con lo cual yo creo que va a salir muy bien este primer curso. Sí, sobre todo porque dibujan bastante y que es lo que hace falta ahora de Mm. arquitectos jóvenes. Eh,
Y son, estas 7 horas, ¿son 2 días o es todo un día completo? ¿O son varias situaciones cada estudio? En principio son 4 semanas, justo una semana por arquitecto, dos Ah, días. muy Sí, bien. un día teórico, estamos pensando un miércoles, y un práctico que es visita a las obras sería un sábado. Entonces, eso durante 4 semanas es para el primer curso dedicado, que son 20 horas lectivas aproximadamente. ¿Y lo tienen, está pensado para estudiantes y recién recibidos o también puede ir gente, arquitectos adultos o jóvenes? Más bien está enfocado en los arquitectos jóvenes, o sea, en los egresados. En También los, en los primeros, podrían participar chicos de quinto año, ¿no? Terminando la carrera también. O sea, es abierta la escuela, pero está como pensado en gente joven que recién sale a trabajar y que como está, entre 6 y 5 años de experiencia ahí. sí, más o menos, Sí, sí, sí. gente joven, pero ya egresada, ya ha pasado por la escuela, digamos, ¿no? Ha pasado por la escuela y está ahí empezando. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando porque en los elementos están los invitados también, ¿no? Así Sí, es. Son las 4 oficinas y una obra propia. Muy bien. Así que ahora vamos a empezar por la obra propia, que sería la obra de Humberto. es un concurso, ¿no? La Facultad de Arquitectura más antigua del Perú convocó un concurso para ampliar su facultad. Y este es Bien. el proyecto que presentamos y quedó entre las menciones honrosas. ¿Y por qué el corte? ¿Por qué la intención de mostrar el concurso a partir del corte? Porque se entiende mejor la espacialidad de lo que quiere la facultad, ¿no? Justo cuando, o sea, nosotros no podíamos proyectar sin conocer el edificio, y unos trazos que hicimos, no sé si se verá, pero unos trazos que hicimos con Humberto y Ariel, analizábamos que toda la espacialidad es muy permeable. Entonces, con un corte, sí, sí, con un corte, entonces, claro, y aquí un poco el análisis de cómo localizarlo, bueno, en fin, son dibujos que nacieron. Entonces, eso imposible mostrar en una planta. Y la facultad se entiende desde Sí. perspectiva. Claro, porque Porque, básicamente es un forado, es un espacio integrador, digamos, central, que está hundido. Eso uno lo va este, descubriendo. A medida que llega, Sí, uno lo descubre y está hundido y se va multiplicando en alturas. Y tienes hacia la derecha una zona para aulas y centros de cómputo, laboratorios. Y en la torre alta tienes talleres de diseño que van por niveles, ¿no? Hasta la parte final. Entonces es claro, interesante porque el corte que estamos viendo es un poco el nuevo proyecto y lo que se encuentra el proyecto inicial o existente es ese forado, ¿no? O sea, descubres a través de un pequeño paso ese gran espacio integrador, digamos que es como el corazón de esta nueva escuela, ¿no? facultad. Sí, Sí, porque en realidad hay una parte existente. sí, claro. sí, que Que está en real, sí, que antes en de este corte, realidad, digamos. sí, así es, que en realidad para llegar a la facultad, para llegar a esta nueva extensión, ingresas por la parte izquierda, que es ese corte de escaleras. No sé Este, si se... Ajá, a la izquierda. E ingresas por ahí, en ese nivel. acá. No, no, por la izquierda. Por acá. Sí, sí, ingresas desde esa parte. Y desde la propia universidad por la derecha, ¿no? Entonces, Hay dos flujos, ¿sí? Sí, sí, desde la calle y desde la propia universidad. así es. Así es.
Y este sería como el patio central de unión de esos flujos. Sí, Sí, porque en la anterior también había una intención de patio central que comunicaba todos los espacios. Entonces quisimos replicar lo mismo en esto mismo. hay una cosa interesante ahí que es que, o sea, para respetamos las alturas de los antiguos pabellones de la facultad. Por otro lado, el gran contraste se da con los materiales que usamos. O sea, mientras que todo es concreto y ladrillo caravista en los edificios preexistentes, el nuestro, toda la estructura es metálica. Entonces, el carácter del edificio es totalmente ligero y diáfano a diferencia de esos edificios existentes. Entonces, hay una especie de diálogo ahí de jóvenes y viejos, ¿no? Entre ellos. Claro. Y también entre la propuesta. Es una estructura de acero y revestimientos de ladrillo caravista, parapetos y luego mucha superficie vidriada con celosías para tamizar la luz. Ese es el concurso, tal cual. A la izquierda la facultad anterior y a la Está. derecha la nueva. Sí, sí, Y acá está lo que decías del acceso de la parte de la universidad, que es esta, con la rampa. Así es. así es. Así es, sí. Y todo metálico, toda estructura metálica. Estructura Sí. metálica y esos paramentos en caravista, ¿no? Sí. Este es el espacio forado, este hundido. A la izquierda el edificio existente. ¿Y por qué pensaron en metal, en estructura metálica? Entre otras cosas, para marcar la diferencia en el tiempo, ¿no? O sea, que se vea un edificio contemporáneo y que no trata de imitar el lenguaje de la arquitectura moderna que tiene la facultad, que es de la década del 50, tiene un edificio de la década del 80 y nosotros estamos en los 2020, así que dijimos, tiene que notarse que es un edificio nuevo, aunque respetuoso en su escala, ¿no? Con el edificio anterior. No, y acá estamos desde el espacio Claro, público, desde la calle. Así es. sí, 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 así es. Así que tienen bastantes tratamientos de escalas en ese espacio de corte también, ¿no? Como de escalas de accesos y un aula. Sí, ese es uno de los talleres. Y después es muy económico todo, ¿no? Todo es caravista, materiales vistos, y esa es la idea. Estamos esperando que se pueda desarrollar. ¿Qué fue, qué fue lo más complicado o el desafío más grande de pensar un aula, ¿no? Porque estamos como en un cambio bastante grande, ¿no? De tiempos. En educación, cómo enseñar. ¿Cuál fue el desafío de generar un nuevo espacio de aula? ¿O cómo pensaron cómo es el aula de ahora? Bueno, flexible, o sea, que sea un espacio muy, muy poco controlable, ¿no? Que no tenga una pizarra, que sea más bien como una oficina de arquitectura, ¿no? O Bien, un estudio, ¿no? Que no sea un aula como tal, ¿no? Porque de hecho esa sí que funciona, ¿no? Nosotros que tenemos una experiencia en aula y en taller vemos que ya un poco la pizarra y la tarima del profesor han desaparecido, ¿no? sí. Y en arquitectura creo que fuimos los primeros en desaparecer, ¿no? Claro, con el tema del tablero, ¿no? Del tablero de dibujo. Claro. Sí, sí, sí. Eh, Pero algo peculiar es que en la antigua facultad, si bien es cierto, es un poco más longitudinal, la diferencia es que nosotros sí o sea, era importante como protegernos al soleamiento. Entonces, claro, es libre, pero no es tan, digamos, no es tan permeable como visible, si hablamos de visuales, como el anterior, ¿no? Entonces, lo Mm. que nosotros hicimos es una especie de piel que vaya bordeando la fachada más fuerte, que era acá es en el sur, y que es Y la que se ve al fondo.
Y también la distracción, ¿no? Porque ya el alumno, Sí, o nosotros, ¿no? En general, sí, estamos muy sí, distraídos, ¿no? Porque tenemos mucha información y el teléfono, el iPad, la computadora, ¿no? Hay muchas cosas que nos distraen también. Entonces, ese también es otro tema del aula, ¿no? Que ser Sí, visible, pero que te concentre. sí. No es tan complicado, no se complicó el tema del diseño de aulas porque ya vengo de una en donde el taller es flexible, no hay, digamos, no Mm. hay muros entre talleres, ¿no? Y ves un espacio de, por decirte, de 50 o de 20 por 20 que pueden convivir 5, 6 talleres en una misma aula. Claro, hay un poco de bullicio, pero se convive tranquilamente. Y es enriquecedor, porque claro, íbamos de un proyecto a otro, de una mesa a otra, que es lo que también quisimos replicar acá. Algo curioso que estaba viendo es que la proporción entre aula y espacio público es casi la misma, ¿no? Eso también fue una intención, ¿no? Porque ¿no? Uno ve el tamaño de aula y todo que está acá libre. Es casi mitad y mitad. ¿Cómo fue ese trabajo, esa relación entre el espacio aula y el espacio público dentro de una facultad? sí, queríamos eliminar el corredor, ¿no? Y plantear el espacio de circulación como un espacio para hacer actividades, por ejemplo, exposiciones, para que se den incluso sesiones fuera, que pueda haber también algún espectáculo en el patio y desde ahí se puedan reunir a verlo desde arriba, ¿no? Y que tenga en realidad, digamos, mucha fluidez, ¿no? Mucha fluidez. Esto en realidad responde a que la facultad se ha ampliado porque ha puesto una escuela de urbanismo, entonces va a haber muchos más alumnos y va a haber, sin embargo, una cierta diferenciación entre una escuela y otra. Entonces, así como la escuela anterior, o sea, la edificio anterior es muy abierto y con unas circulaciones muy grandes. Que en realidad sería todo esto lo que íbamos en planta, todo este agujero, todo Así esto. es, así es, así Sí, es. así es, sí. Porque en realidad todas estas aulas que son estos volúmenes dan todo ese patio. Ese es un dibujo. Mira, nosotros hemos comprometido a 4 arquitectos que nos parecen interesantes de Lima y una de ellas es Cynthia Seinfeld, ¿no? Es una arquitecta con bastante experiencia ya y que tiene una obra muy interesante en diversas ciudades, pero sobre todo en Lima. Entonces hay una cosa que te voy a contar así rápido. eh, que pasó el año 2014, me parece, que fue un grupo de gente dedicada a la arquitectura aquí en Lima que se reunió para presentar la propuesta de Perú en la Bienal de Venecia. Y cuando se reunieron y comenzaron a conversar, pensaron que una de las cosas más interesantes que tiene el Perú es la arqueología. Y entonces se fijaron en los huacos, en la cerámica que suele encontrarse en los vestigios arqueológicos. Y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos maquetas a la manera pues de un huaco, de una vajilla, ¿no? De un vestigio cerámico arqueológico prehispánico? Entonces hicieron unos artefactos que les llamaron huaquetas. ¿Eh? En lugar de maquetas, guaquetas, ¿no? De Joaquín. guaco y maqueta. Entonces, esa cosa interesante que se les ocurrió a este grupo de unos 20 30 arquitectos, hicieron toda una exposición alrededor de una ciudad en el desierto peruano con huaquetas, ¿no? Y esta arquitecta participó ahí. Entonces, hay una característica como muy marcada en varios arquitectos peruanos, que es el hecho de trabajar con un volumen y comenzar a horadarlo, comenzar a trabajar con él como si se trabajara con una escultura, con un material, digamos, de fácil manipulación y hacer, digamos, la arquitectura de esa manera, casi con las manos, ¿no? Y lo mismo sucede a veces
con respecto al piso, ¿no? El edificio no solamente se horada en función de un volumen, sino también usa el piso, usa la tierra, el terreno como que puede horadarse. Entonces, esta arquitecta lo que hizo aquí fue un volumen, zona urbana, pero en realidad bastante tranquila, es muy tranquila de Lima. Entonces, la vida de esta casa es al interior, porque está en medio de la ciudad, ¿no? Y entonces lo que hizo ella fue conjugar un poco la funcionalidad de la casa con esta idea de horadarla y crear unos espacios para integrar diagonalmente la casa desde la zona de ingreso y social de la casa con la zona más privada de los dormitorios para que haya un control continuo donde de alguna manera se facilitaría la vida familiar, ¿no? Desde Mm. abajo se puede ver el dormitorio de los niños, etcétera. Pero al mismo tiempo es ese gesto el que le da interés a la casa, ¿no? Como se puede ver ahí, parte de ese dibujo de la izquierda, Sí, luego ahí a la derecha arriba está el corte esquemático, pero real ya del proyecto, y estamos viendo abajo una foto desde desde una de las terrazas hacia ese hueco, digamos, que viene desde el primer piso de entrada, ¿no? claro, ahí. Es un poco su forma de trabajo que nos interesa y me pareció pertinente mostrar este proyectito. Está bueno ese cruce como de miradas, ¿no? También lo que decías de que estar atento de todo lo que sucede en la casa, ¿no? Sí, Y del trabajo de hueco, de trabajar el vacío, ¿no? Como escarbar y que quede eso, sí. ese trabajo. Justamente nosotros conocimos esta casa haciendo un recorrido con la arquitecta en uno de nuestros viajes, 2019. de unos recorridos que hicimos y tuvimos ahí un tiempo, bueno, viendo los detalles y cómo funcionaba la casa, Mm. ¿no? Y se Muy nota que es pro- una casa urbana, ¿no? Como las dos medianeras, las cuatro Sí, medianeras tiene, ¿no? La sí, fachada efectivamente. Entre y un punto, medianeras, y un punto, estrecho, este trabajo también es como que le saca ese concepto de casa de medianera, esta imagen, la libera, totalmente. Sí, porque no se siente esa estrechez, digamos. claro. El espacio realmente es interesante. Es increíble, ¿no? Cómo puede transformar algo de Sí, manera porque tan como que radical. te genera perspectivas, donde capaz en algo muy cerrado es muy difícil de armarlas, ¿no? Esas Sí. direcciones. Y Mirá qué fíjate bien. que va abriéndose hacia arriba y lo gracioso es que eso se puede hacer acá y tal vez no en otro sitio, pero solo en Lima porque no llueve. En todo Claro, caso, si garúa es muy fácil limpiar, pero no hay que protegerse demasiado. Entonces ella se da el lujo de dejar como todo abierto, ¿no? De hecho, esta terraza final no tiene techo, ¿no? Se abre hacia el cielo, ¿no? sí, 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 porque en realidad en un Claro, clima de lluvia el agua te llega hasta acá, ¿no? Como que te llueve por sí, todos lados claro. la lluvia en un punto. Sí, Aunque bueno, están nublados, así que te deprimís igual. sí, bueno, ahí estamos en primavera, creo ya, porque el cielo está un poco azulado. Sí. Y ahora David Mutal, ¿es otro Sí, este es participante? nuestro objeto. Mira, este objeto le tengo mucho cariño porque este arquitecto, también de una generación un tanto menor que el de Cynthia Seinfeld, es un gran arquitecto, se llama David Mutal y publicó en el 2018 este libro que estamos viendo, es la portada del libro donde publica toda su trayectoria y le tengo cariño porque él me invitó a que le haga una entrevista para publicarla como prólogo del libro, ¿no? Entonces ahí está. Y es interesante porque este arquitecto
se nutre mucho del dibujo y del dibujo a mano, ¿no? Es un hombre que anda con su cuaderno tamaño A4 por todos lados y va dibujando a lápiz las cosas que se le va ocurriendo de acuerdo a los proyectos que se presenten. Entonces, un poco el libro es casi mitad dibujos y mitad fotografías, ¿no? Casi los planos están ahí por compromiso, digamos así, porque más bien se muestra el proceso creativo, ¿no? Cómo va del dibujo a la obra, porque la otra virtud que tiene es que maneja muy bien los materiales y sobre todo los detalles están muy bien cuidados, ¿no? Este dibujo que vemos en la portada del libro es el de la escalera principal de un hotel boutique que hay en Lima, en Barranco, que es como la zona bohemia de Lima, que tiene unos edificios del siglo XIX y XX, o sea, de la época republicana que se llama aquí, y este es un edificio remodelado por él, ¿no? Entonces, en la remodelación, una de las cosas que hace es insertar esta escalera que está coronada por una especie de teatina, aquí se llama teatina o farola, que le da luz Mm, desde arriba, ¿no? Entonces, el está. dibujo es solamente ese elemento, ¿no? Cuya foto estamos viendo a la derecha, ¿no? Que además va cambiando de material, ¿no? Comienza siendo una escalera de concreto, termina siendo una escalera de vidrio y metal, y en la parte superior es una farola, una especie de claraboya totalmente vidriada, que recibe la luz de arriba. Sí, está buena esa relación, claro, porque al inicio necesita el escalón de vidrio para que la luz traspase, ¿no? Claro, claro, porque ten en cuenta que estas arquitecturas hechas con material un poco más, básicamente adobe y quincha, era material más grueso, eran más cerradas y tienen poca luz, las arquitecturas republicanas, ¿no? Entonces él Claro. intenta sacar luz de donde sea y aprovecha la necesidad de hacer una escalera para eso, o sea, convierte en lucernario la escalera, digamos así, ¿no? E incluso el vidrio parece como que está facetado, tiene unos movimientos, ¿no? Acá, o es la imagen. Es la imagen, pero son pasos rectos. Claro, la escalera es helicoidal, ¿no? Pero y son pasos rectos de vidrio. No, pues es como la imagen te engaña mucho. Sí, sí, sí. Claro que también ese parapeto ha tenido que hacer, es de metal, ¿no? Primero Claro, el parapeto, sí, y estas, claro, y el soporte que tienen también, ¿no? mirá vos. Entonces, este arquitecto nos ha sorprendido siempre por la calidad del detalle y esa conexión entre el dibujo y la obra construida, ¿no? Es Muy bien. por eso que lo hemos elegido también para nuestro primer curso de Elian. El dibujo está muy bueno, es muy Sí, claro, como sí, conciso y directo. sí. ¿Y siempre trabaja en preexistencias él? ¿O esto fue un caso particular? ¿Cómo trabaja con el patrimonio? Sí, ¿suele Sí, trabajar con el patrimonio? sí. Tiene varios proyectos de ese tipo en zonas monumentales, ¿no? Tiene como los dos ámbitos, digamos, arquitectura muy contemporánea en zonas muy recientes y luego también ha trabajado mucho con el patrimonio y en zonas monumentales y siempre ha respondido muy bien. Este proyecto es muy interesante y así ha hecho varios similares. Bien. ¿Y cómo es el tema o el trabajo en Lima sobre el patrimonio? ¿Hay mucha conciencia? ¿Se lo respeta? ¿Se está demoliendo de más? ¿Qué relación tienen ustedes con el cuidado de su propia arquitectura? Bueno, aquí desde la década del 70 ha comenzado a haber una normativa, ¿no? Para, digamos, la construcción nueva en centros históricos y todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio edificado. Eh, es, digamos, yo diría que está un tanto sobrenormado el ejercicio del proyecto contemporáneo en centros históricos
y hay un respeto bastante profundo por el tipo de arquitectura, digamos, esta, ¿no? Republicana o virreinal que todavía existe. Eh, y a veces no es fácil hacer un proyecto de estos. O sea, es toda una Ah, aventura. Toma muchos años porque hay muchas instituciones y personas y profesionales que opinan y que aprueban pasos en el desarrollo del proyecto antes de su construcción, ¿no? Entonces, ah, es así que en principios fue como muy conservador la sí, arquitectura bastante peruana en ese sentido. conservador en con respecto al patrimonio. Y hacer este tipo de intervenciones como contemporáneas no es fácil. O sea, hay que demostrar va a dialogar con la arquitectura del pasado, que no va a perturbar, digamos, el carácter monumental, ya sea de la casona o del contexto urbano, etcétera, ¿no? Pero este arquitecto ha trabajado bien con varios proyectos. Hay uno nuevo, por ejemplo, lo va a mostrar en la clase que va a dar. Es una maravilla, es una cosa muy interesante, una doble casa sobre el patrimonio que tiene toda una parte nueva que prácticamente es imperceptible, pero desde dentro sí notas que estás en el siglo XXI, digamos. Claro. Es muy Bueno, interesante. capaz que la relación con la arqueología peruana ayudó más que se conserve la arquitectura también posterior, ¿no? Como que capaz Claro. que hubo como un hilo continuo de respeto, Sí, por supuesto. Sí, que capaz en otros lugares donde no existió una historia previa o un hilo firme, se rompió más fácil, ¿no? claro. Aquí ha habido bastante respeto y bueno, hay toda una tradición, digamos, ¿no? Hay toda una tradición. Ahora vamos al siguiente, esta imagen. ¿A Sí, dónde vamos? ahí está bien, que justo es una maqueta a escala uno en uno. Y un poco también hablando de respetar lo existente. Sí, Ese es porque es un una proyecto intervención justo, ¿no? Esta. sí, sí, así es totalmente diferente a lo de David. Y los arquitectos son Marta y Charif, su estudio es Camas M, Arquitectura y Urbanismo, y este proyecto queda en Miraflores. Lo que me gusta es que la oficina es muy atrevida cuando se trata de, de resolver problemas urbanísticos. Y si bien es cierto, esta es una intervención privada, respeta mucho su entorno, ¿no? Y diría yo, y me atrevería a decir que es como lo que se debería hacer en intervenciones similares. Esa es una cubierta que quizás ya Humberto nos hablará más entre espacios, in between spaces. Eh, no se cierra a ese espacio como lo está delimitando su cerco perimétrico, Espacio y libertad. convenio con la Alianza Francesa. Muy bien. Sí, entonces lo que trataron de hacer era seguir con la misma trama reticular, pero dándole de versatilidad y de transparencia. Y Por es acá. claramente diferenciada entre lo existente. Exacto. Quizás ya en el curso nos hablarán más de este proyecto. Lo visitaremos con ellos mismos. Y creo que la propuesta, me atrevo a decir, era tumbar los muros que están cerca al proyecto Esto. sí, y que sea una especie de plazuela hacia al existente. Como era un proyecto privado, obviamente hay ciertos requisitos. Entonces, claro, esa es Ah, la parte, disculpa. sí, retirar estos muros que están acá. Sí, 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 claramente. Y funciona bien. Y es todo virtual también. Eso, es Sí, todo.
Pasa el agua, el viento, pasa todo. Sí, no, y sobre todo porque tiene o sea, se rescata la parte estructural, ¿no? O sea, creo que ahora la arquitectura contemporánea, también Humberto lo menciona en su libro, eh, es trabajarlo sobre los materiales, y ellos lo han conseguido con estos voladizos, usando madera. Entonces también es rescatable esa solución. Ah, es de madera esto. Sí, es madera. Madera laminada, sí. Pero sí tiene una cobertura semitransparente. Sí, Sí, ahí. Ujú. Mirá vos. De lejos, la primera imagen pensé que era metálico, pero no, es no, madera. No, sí. sí, es madera. Solo tiene una base de metal cada columna en el Es encuentro ahí. con el piso, nada más. De ahí todo es madera. Claro, fue una cuestión de humedad y de fijación al Claro, claro. territorio. Mirá qué lindo, qué bueno. Sí, sí. Claro, es Sí, verdad, si no Creo, tenías el muro, eso era directamente una plaza sí, pública. con claro. esa maqueta en 1 a 1 solucionas la problemática de esa calle. Estas las conexiones con lo viejo y lo nuevo. Sí, Sí, mira que toma la misma alineación y luego Sí, no solo se cierra hacia arriba para que sea un poco, proteja un poco más de intemperie, sino para dialogar un tanto con lo masivo que es el edificio del costado, ¿no? Ujú. sí, con lo murario. Claro. Bueno, ahí vimos que es como una grilla como con doble grilla, ¿no? El trabajo, porque era como una grilla muy estructurada, pero con otras direcciones, ¿no? Por sí, eso se ve así. sí. Desafía un poco la visión en perspectiva, creo. Te la rompe, Claro. ¿no? Sí. ¿Y por qué los eligieron a ellos? ¿Por qué creen que el trabajo vale la pena visitarlo? Porque dentro de todos los arquitectos, acá en Lima, bueno, en Perú, son, creo, si no son los únicos, los más resaltantes del tema urbano. Entonces, y lo abarcan en todos sus proyectos, en este, luego en otro que vamos a visitar también en el curso, en Ancón, son los que más ímpetu le meten al tema urbano. Ellos participaron también en la Biao de Paraguay, en Asunción, en Chacarita. Bien. Entonces, sí, por eso los hemos seleccionado. Sí, tenemos como el sistema de Folies de Yumi, ¿no? En la Villette, ¿no? Por esta sucesión de acá, ¿no? Sí, Como de cómo lo arma, ¿no? Sí, O tal vez el color también es como un indicio muy fuerte, ¿no? Pero tiene una especie también de, que es un dispositivo que no se sabe qué es y que puede funcionar para muchas cosas, ¿no? sí, Dios. Como que bien que también tenemos un buen clima, ¿no? Que sí. pueda generar como estos ambientes al aire sí. libre. De hecho, No, claro, es ideal para Lima ese tipo de espacios. Te ayudan mucho. Mm. O sea, esos espacios intermedios, digamos, que no son adentro y afuera, sino que pueden ser para todo, ¿no? Sí. Y se pueden cerrar y se pueden abrir. Y ahora vamos al último. Ahí vamos. claro, y los últimos, pero no menos importantes, son los más Sí. jóvenes de los que hemos seleccionado. Que, claro, no tienen muchas obras construidas como lo tiene Mutal o como los que me he mencionado, están ahí metidos. Entonces, digamos que desde mi perspectiva está 404 Arquitectura, le sigue yo le llamo camadas de Getty, la generación de los Getty Nova, que es el que vamos a mostrar. Lo interesante, Ahí de, estamos. sí, de esta selección de los Getty, esa es una oficina contemporánea joven, se llama Getty Novak,
que es una de las primeras promociones de la Pontificia Católica, la PUC, en Perú, en Lima. Eh, y le hemos seleccionado sobre todo por los dibujos y cómo es Todos. que, sí, y cómo es que llega de una idea general a una en concreto que es la de lo que se construye, ¿no? Lo que ellos buscaban era del proyecto en sí, no sé si está la planta, si no te la paso también, eh, Dale. era, era unificar ese espacio. Es una, es una biblioteca, le he pasado ahí por el chat. Es una biblioteca y ahí la foto de la derecha eh, está como dividido, pero dentro hay una especie de sala común y al final un almacén y lo separa un mueble. Y es peculiar porque piensan construyendo un poco lo que se hacía y me hace recordar a Pablo Méndez. Sí. Entonces, eso es lo que lo hace selectivo a los Getty, a Gustavo y Arturo. Mirá qué Pero bueno. ellos, Y ellos ¿cómo? diseñan todo, diseñan el Sí, detalle de Muy bueno. muebles y todo. Un diseño total, que le llaman. sí. Ahí está la planta. Eso es lo que te digo, claro. Tiene la La parte lámpara. sí, la parte delantera y al final un almacén. Y toda esa lámpara unifica ese espacio. Este, Sí, sí. que sería esta. Sí, Claro. Esta. sí. Entonces, lo que ellos hicieron ahí era esta especie de, de mueble que lo rodea, que va, el muro tiene unas imperfecciones, ahí está, unas imperfecciones más profundas, menos profundas, y lo que hacen es que con este mueble alinean a plomo el muro y puntualmente se van anclando a ese muro. Entonces, mientras va teniendo profundidades diferentes, también, ahí está, en el corte anterior, se muestra, ¿no? Este. O sea, ajá, donde también también se habla un poco de respetarlo, el entorno donde construyen. Obviamente estamos mostrando algo interior, pero tienen mucho de esas lógicas en su obra. Bueno, también es una preexistencia. También hay algún trabajo de trabajar con lo existente y de algún modo adaptarse y respetarlo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Que sean estas entradas, ¿no? Que son como la estructura en realidad, la estructura del muro. Claro, Claro. sí. Y ahí vemos cómo cambia el módulo del mueble. ¿Qué es esto? ¿Esos son como los más jóvenes del grupo? Sí, De los cuatro, sí, los más jóvenes. Es una sí, nueva generación, de hecho. O sea, de hecho, nosotros queremos trabajar ahora con una generación anterior, o sea, de 50 60 digamos, y una más joven de 30 40 para la próxima, casi toda hacerla de 30 a 40, el próximo año, el próximo curso, ¿no? O sea, entonces los Gets sí, Innova son como el eslabón que va a unir un curso con el otro. Porque sí, ellos ¿Y por qué? además tienen mucho trabajo interior, así como este trabajo, como ya sabes, aquí en el Perú está de moda los restaurantes, se come muy bien y están haciendo muchos restaurantes muy buenos de diseño. Y ellos han tomado ahí un nicho en el ámbito de los proyectos de restaurantes en Lima. Tienen varios muy interesantes y todos así diseñados con mucha finura, con mucha precisión, ¿no? Muy interesante lo que están haciendo.
Bien, ¿y por qué por qué les interesa para el próximo dedicarse solamente a los 30, 40 cuando en esta tenían todas las generaciones? Bueno, es la generación más activa, ¿no? O sea, ya la generación 70-80 está menos activa, ¿no? Está menos activa y se construye, se está construyendo muchísimo, ¿no? Pero yo creo que lo que está interesando más es esa nueva arquitectura, digamos que también pertenece a arquitectos que se han formado en escuelas nuevas, en escuelas de 30, 40 años de existencia y ya no tanto en las antiguas tradicionales, ¿no? Sí, Mm, así es. Interesante ese cambio generacional bien. que creo que en todos los países se da. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, ¿y cómo te puedes anotar en los cursos? Sí, bueno, tenemos bueno, Instagram como todos, Elia, nos encuentran Elia Arquitectura, y nos pueden escribir ahí, también les va a llevar a un link en donde pueden inscribirse a novedades y, y escribirnos, porque estamos ya próximos, el curso se va a dictar en noviembre y las inscripciones, bueno, cerramos en octubre. Este, ¿Y me puedo anotar por un arquitecto o tengo que hacer arquitectos? no, fijo, es un curso de arquitectos, 4 semanas. Bien, y tiene un costo, me imagino. Sí, el costo le estaremos indicando en el correo que les Por eso no es mandaremos. gratuito, es pago. Es Sí, pago, sí. sí, correcto, correcto. Sí, sí, porque claro, conlleva una logística, ir a ver los Sí, sí, edificios, es ya el tenemos trabajo de armado. ustedes. Sí, sí. Y va a estar Eh, interesante, va a estar interesante. ¿Y el alumno Porque claro, después va a tener que hacer ejercicios o es solamente una cuestión, hay una devolución de tareas o es solo presencial y debate? Mira, vamos a certificar el curso a los que lo requieran, pero vamos a ponerle la condición de ensayar un poco como críticos de la arquitectura peruana después de la experiencia de haber llevado el curso Así que es y, todo y formato de debate sería. claro, con un formato de debate justificar un poco el certificado que le vamos a dar, ¿no? Bien. No, está bueno para que se imaginen, ¿no? Que no es que de golpe van a tener que hacer una maqueta de no, la claro, obra claro. que han visitado. O sea, la Claro. idea, la idea también es que se disfrute, porque es conversar con los propios arquitectos, no es un aula común y corriente como está en la universidad. O sea, la idea es como un poco la escuela paulista o de Asunción, ¿no? Con Miguel, podemos hacer, como trabajar para él, podemos hacer un concurso, un proyecto y una birra al costado, conversar. Entonces, la idea es como que un poco más collera, ¿no? Se le dice acá en Perú, como Tiene interacción también, que se sí, vayan conociendo, posiblemente pueden ser futuros colaboradores, claro, socios, amigos, ¿no? Como concursos, como que también se vayan intercalando entre profesionales. así es, Vamos así a es. hacer muchos amigos porque vamos a pasear mucho. Vamos a estar dando vueltas por Lima. Esta vez, esperemos que en un momento sea otra ciudad, ¿no? Y ahí vamos a conocer mucha gente, claro, y intercambiar experiencias, ¿no? Y visiones, ¿no? Mm, Mm. sí. Y después los arquitectos, los otros arquitectos invitados, ¿tienen accesos a las visitas anteriores? Sí, Pueden estar, así que se pueden hasta interactuar entre ellos, claro, por supuesto. Eso se lo dejamos a a su cada libre uno. decisión, digamos. Ya, por supuesto que están invitados, porque de hecho ya los hemos incorporado como ¿no? Al grupo de docentes de la escuela, ¿no? ¿Y este es la primera, es el primer curso o ya tuvieron cursos anteriores?
No, es la primera, el primer curso. Hemos Y tenido, arranca claro, ahora. visitas, nos hemos ido a la VAC en 2022, Mm. Paraguay, Brasil, pero ahora como Elia es la primera y queremos hacerlo en casa. Muy bien. Sí, Y esto va a continuar. sí, es como la primera piedra, la primera Muy bien. piedra. Estamos institucionalizando, digamos, y eso, bueno, tiene, para nosotros es un sin parar, ¿no? Porque me parece que va a tener acogida. Como no es no es muy común aquí ese tipo de cursos, ese tipo de escuela. Bien. ¿Y qué significa Es Elia? Escuela Latinoamericana Itinerante de Arquitectura, Ah, ELIA. claro, Elia. Elia, sí. Sobre todo, bueno, nace sobre todo porque hay arquitectos jóvenes que no conocen este entorno de la arquitectura, piensan que simplemente es hacer un dibujito y aprenderte la parte técnica, que está bien, no es lo único que se hace en Latinoamérica. ¿No? Para hacer un proyecto, primero debe conocer, pensar eso que ha conocido y luego realizarlo, ¿no? Ejecutarlo. Y eso es lo que hacen las oficinas que estamos apuntando. Bueno, cada uno cuando bueno, me sucedía a mí, ¿no? Cuando la gente empezaba como diciendo, bueno, ¿a dónde querés llegar? ¿No? ¿Qué querés hacer? Digo, no sé, por el Claro, momento terminar la entrevista, ¿no? Después haré mañana otra, ¿no? sí, Y sí. como, ¿no? Como paso. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuál es como su objetivo? Bueno, ahora están en el primero, ¿no? Como, primero es hacer el primero, que se me anoten los alumnos. Pero digo, ¿cuál es como la dinámica? ¿Cómo se imagina la dinámica a futuro, el proyecto? Bueno, para empezar tenemos 3 cursos ya programados en el año y la Bien, idea es que sean cursos mensuales y la idea es llegar a tener 6 cursos en el año. Entonces, es un mes de curso y un mes de vacaciones, digamos. Y Así, luego ir itinerando, paseando por diversas ciudades de Latinoamérica para hacer ese mismo tipo de curso que hacemos aquí. Por ejemplo, en Lima, hacerlo en Buenos Aires, o en México, o en Santiago, Asunción, Sao Paulo, ¿no? Y con esa misma dinámica de interacción con los proyectistas, proyecto, con las visitas. ¿y se imaginan siempre con alumnos peruanos o de golpe en Asunción van a ser todos No, paraguayos y en Buenos Aires no, todos argentinos? ¿Cómo es eso? estamos abiertos al mundo. así Por es, eso, como que cada uno puede ir a cada lado. Si un paraguayo quiere venir a sí, Buenos Aires o un peruano va a México o viceversa. Sí, sí, así es, así es, sí, sí, así es. definitivamente. ¿Y O sea, por qué? sí, Sí, ¿y por qué igual un sí, mes no? Durante todo el año, para que sea dinámico, para que esté. Bueno, van a tener que viajar. ¿Cómo hacen para las clases? claro, por eso es que es itinerante, ¿no? No solamente en lugar, sino en tiempo. Y también porque está dedicado a quienes ya trabajan. Y claro, si bien es cierto, algunos cursos son presenciales, pero no se adecúa a ese horario, ¿no? De noche, los sábados, y luego para los viajes, obviamente se coordina en vacaciones, una semana, permisos, quizás Mm. se tramita Y permisos. los viajes largos van a ser en las vacaciones de medio año y de verano. Así es. Ok. Sí, Sí, Bueno, bueno, ojalá que les vaya genial, pero es súper ambicioso. Eso está bueno. Bueno, está bueno cuando sí, algo es ambicioso. sí, Pero eso sí, claro. significa que no te frustras rápido, ¿no? Es como que, bueno, lo vas haciendo paso a paso. sí, Sí. poco a Paso a poco. paso, Tenemos, pero acelerado también. Claro, bueno, en te digo cierto que el ritmo. hecho bueno, lo vas haciendo con los recursos que te vas generando vos solo. Sí. Eh, Así es. Por ahora, a los que hemos llegado han sido por contacto cercano. Humberto, pues ahí tiene
cierta cercanía con ellos, cierta amistad. Pero la idea también es visitar que en otros países personajes sobresalientes donde queramos visitar, ¿no? O sea, no cerramos a nada, pero por ahora sí estamos haciendo valor a cercanía. Bien. Mira, Y sobre todo, los sí, viajes que hemos hecho, las bienales y luego los contactos que hemos hecho cuando hemos ido a congresos por la vida académica, ahí hemos hecho una red de contactos, digamos. Muy bien. Tenemos gente aquí en el Perú, en varias ciudades y en varias ciudades de Latinoamérica también. Tenemos gente que trabaja en la universidad, que va a caballo entre la universidad y el estudio, ¿no? Y que Bien. normalmente es colaboradora. Bueno, también hay como mucha predisposición, ¿no? También como sí, estas nuevas tendencias. Tal vez hubo como un sobreexceso de las editoriales, ¿no? De siempre marcando como las mismas personajes. Y cuando hay proyectos que se abren, ¿no? Están muy predispuestos porque hay gente que quiere conocer o que se quiere hacer conocer, ¿no? Entonces ahí hay como muchas posibilidades. Sí, así es. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar. gracias a Y, ti, Adrián. y bueno, Gracias. cuando estén acá en Buenos Aires, ya tienen un profesor acá si quieren. Sí, Eh, Profesor, claro, contamos contigo. acá en Buenos Aires, o sea, igual bueno, cuando vengas acá a Perú, pues también ya tienes dos guías que te pueden acompañar. tengo que ir a Lima y a Sí, Cusco, tengo que ir a Lima y a Cusco. Así nos y al amigos Cusco fácil. norte, también, por sí, supuesto, al obligadamente. norte. Muy bien. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Gracias a ti, Adrián. Sí, Gracias, Adrián. Ha sido un Chao, chao. gustazo ha estar sido un aquí. gusto, ha sido un Igualmente. gusto.